Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar por acá. La Escuela de Psicología les da la bienvenida a este evento que se ha denominado la Psicología Clínica desde tres vertientes. Y para dar la bienvenida a los expositores y a ustedes asistentes, le doy la palabra a Flora Willy, directora de la escuela. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche con lluvia y todo, ¿verdad? Yo tenía muy pocas expectativas de que pudiera llegar tanta gente, que aunque se habían inscrito 200, realmente con la lluvia y con lo que nos cuesta, ¿verdad?, atravesar el país para venir, realmente yo los felicito porque se ve que tienen mucho interés en conocer lo que estos expertos nos van a decir hoy. Y son gente que trabaja con lo que nos vienen a hablar, ¿verdad? Ellos no hablan de libros, hablan de su propia experiencia. Y Esteban es el que va a dirigirnos, va a poner orden, va a decirles a los expositores cuánto tienen, les va a quitar el micrófono si no le hacen caso, y después va a permitir el periodo de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad también de preguntar lo que ustedes deseen a cada uno de los expositores. Entonces, sin más, los dejo con Esteban. Sí, muchas gracias. Voy a aprovechar para darle la bienvenida a Jessica Milet, a don Marco Antonio Galvez y a doña Zenia Elizondo, que nos acompañan. Gracias por su tiempo, gracias por los aportes que nos van a compartir. Y pues a todos les invito pues realizar conforme se vayan desarrollando las conferencias, pues tener por ahí en sus apuntes las consultas que quieren hacer, comentarios, y pues ya dejo la libertad a cada uno de los expositores en caso de que quiera abrir el espacio durante su conferencia. Brevemente les menciono, bueno, Zenia Elizondo es fundadora y directora del Centro Gestáltico Atrapasueños de Costa Rica. Se ha especializado en técnicas gestálticas para aplicar a niños y adolescentes en el Centro Humayquipa de España. Cuenta además con una formación base en bioenergética y psicoterapia corporal, certificada por el Centro de Alternativas Terapéuticas del Instituto Wilhelm Reich de México y Centro de Alternativas Terapéuticas Costa Rica. Obtuvo además un diplomado en Abriendo Caminos con Creatividad, Arte y Arteterapia, certificado dado por la Universidad de UAM, Xochimilco, México, en convenio con la Centroamericana de Ciencias Sociales, UCASIS, Costa Rica. Y también es asesora en constelaciones familiares, certificada por Stella Maris Vera, directora del Centro Tendiendo Puentes, Córdoba, Argentina. Les comparto también un poco acerca de Jessica Milet, quien es psicoanalista, es máster en teoría psicoanalítica del Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de México, cuenta con más de 20 años de experiencia clínica. En su experiencia clínica también se incluye la experiencia en el Hospital Nacional Psiquiátrico, y fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Costarricense para la Investigación y el Estudio del Psicoanálisis. Asimismo, pues es una prolífica escritora en diversos medios nacionales e internacionales. Finalmente, don Antonio Galvez es psicoterapeuta bajo la visión humanista, TREC y logoterapia. Cuenta con 8 años de experiencia terapéutica con adultos y adolescentes en las áreas de tratamiento para las adicciones, máster en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y licenciado en teología y sociología de la Universidad Católica de Chile. En Chile dirigió el Centro Nuestro Señor de la Renca de la Fundación Hogar de Cristo, Centro de Rehabilitación para Farmacodependientes, y finalmente pues también colaboró con el gobierno de la presidenta de Michelle Bachelet desde el 2006 hasta el 2010. Les dejo entonces la palabra a ustedes. Saben, bueno, media hora y yo les estoy nada más informando amablemente más o menos cuando se acerca ya el tiempo de la presentación. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, yo soy Jessica Milet, como acaba de decirlo nuestro compañero Esteban. Les doy una cordial bienvenida a todos, gracias por estar acá, y un agradecimiento especial a Flora y a la ULACID por permitirme compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno a lo que es el psicoanálisis y la práctica clínica psicoanalítica. Es bien difícil, la verdad ha sido un reto resumir en 30 minutos lo que implica, ¿verdad?, todo un tratamiento clínico. Vamos a intentarlo y
los invito a que me acompañen a hacer esta travesía. El psicoanálisis es esencialmente un método para el tratamiento del dolor psíquico. Tiene ya más o menos 120 años de existencia y a lo largo del tiempo el psicoanálisis ha mostrado su compromiso con lo social, abordando las subjetividades de la época. Por ello es que su teorización está en constante crecimiento y su clínica está determinada por los sufrimientos de la época. Es decir, la subjetividad se determina por el entorno social y familiar que se transmite a los hijos. Les propongo entonces empezar el viaje desde el inicio. Vamos a la época victoriana, la época en donde ven nacer el psicoanálisis. Este es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. A él se le atribuye el descubrimiento del inconsciente y con ello la propuesta de una nueva forma para el abordaje del sufrimiento humano. Viniendo de la tradición médica, Freud nunca dejó de insistir en inscribir el psicoanálisis bajo la modalidad científica. Los primeros textos considerados psicoanalíticos datan más o menos de 1895. En sus primeros artículos, Estudios sobre histeria, de 1895 y la interpretación de los sueños hasta 1900. De la interpretación de los sueños tengo que decir aquí que se han hecho muchas versiones de interpretación de los sueños, hay muchas formas de abordaje de los sueños que se han distanciado de alguna manera del psicoanálisis, porque hay interpretaciones de sueños que ahora están siendo simbologías, ¿sí? Si hay algo que se aplica para una generalidad, deja de ser psicoanálisis. El psicoanálisis aborda la teoría de los sueños en el uno a uno, sujeto a sujeto. No se puede generalizar esto. El descubrimiento freudiano entonces nos implica, en aras de construir un psicoanálisis como una disciplina científica, Freud formó la primera Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1908. Sus miembros más destacados fueron, ahí los tienen en orden, Freud es el de abajo a la izquierda, arriba está Otto Rank, a la par se encuentra Abraham, que fue el mentor de Melanie Klein, que también es bastante, digamos, reconocida, y Abraham también. A la par de Abraham arriba está Adler y al final se encuentra Ernest Jones, que fue quien escribió el prólogo de las obras completas de Freud. Abajo encontramos a Hans Sachs y en el centro a Ferenczi al lado izquierdo de Freud. Estos son, digamos, algunos de los exponentes de los postfreudianos. Actualmente existen muchas escuelas de psicoanálisis, tanto freudianas, lacanianas. Todavía hay una sociedad psicoanalítica internacional que fue la que fundó Freud y todavía tiene vigencia. Ahora sí, vamos al psicoanálisis. ¿Qué es lo que descubre Freud? Freud descubre un método para poder abordar el sufrimiento humano. Descubre, y dentro de esta tradición científica, en donde él siempre trató de inscribir el psicoanálisis, entonces va a proponer como objeto el inconsciente. El método será la transferencia y la ética, que es muy importante. No se puede hacer ningún abordaje terapéutico sin tomar una posición ética frente al sufrimiento. Y la técnica va a ser la asociación libre. Voy a ir un poquito hablándoles de cada una de ellas. La asociación libre es lo que le permite a Freud descubrir el psicoanálisis. Y lo descubre gracias a la histeria. Es a ella a quien le debe el nacimiento del inconsciente. Ella, la histérica, rebelde por estructura, desafió la autoridad médica de Freud y le exigió que la escuchara. Son muchos los casos de histeria presentados. Freud estaba interesado en encontrar las conexiones que producían los síntomas. Mientras escuchaba a sus pacientes, Freud encuentra algunos hallazgos clínicos que producen, a mi entender, 3 rupturas. La primera ruptura, que es la que les voy a explicar un poquito,
es que el cuerpo en la histeria, ese cuerpo anestesiado, no responde a condiciones de atrofia de los nervios, sino a traumas sexuales. Descubre algo asombroso Freud, nunca antes entendido y que diferencia el psicoanálisis de cualquier otra terapéutica. Descubre que el cuerpo es soporte de un trauma. El cuerpo metaforiza una escena vivida. Les traigo un pequeñito fragmento de caso de Freud. Es el caso de una mujer histérica que se llama Cassie Lee. La pueden ubicar en Estudios sobre Histeria en el tomo 2 de Sigmund Freud, de las obras completas de Amor Ortu. El caso Cassie Lee, y cito a Freud, comillas, siendo una muchacha de 15 años y estaba en cama bajo la vigilancia de su rigurosa abuela, de pronto la niña da un grito. Le ha venido un dolor taladrante en la frente, entre los ojos, que duró varias semanas. A raíz del análisis de este dolor que se reprodujo casi 30 años después, indicó que la abuela la ha mirado de manera tan penetrante que horadó hondo en su cerebro. Y es que tenía miedo a que la anciana sospechara de ella y juzgara sus pensamientos. Cierro comillas. Freud, como es un caballero, solo insinúa el contenido sexual de los pensamientos de la joven. La emergencia de un deseo es sancionado por el juicio externo de la abuela y el síntoma emerge en esta transformación del juicio de la abuela por un dolor en la cabeza, ¿no? Ella dice años después, este dolor de cabeza responde a esta mirada acuciante de la abuela. Es un pequeño fragmento, digamos, esto no determina la ampliación del abordaje del síntoma, pero sí muestra, que es mi propósito, cómo el cuerpo encierra metáforas o encarna metáforas construidas de lenguaje. Aquí. El segundo hallazgo, podemos decir que es el primer hallazgo. Entonces lo resumimos como el yo no es amo en su propia casa, es decir, el yo a pura voluntad no se puede curar en sí mismo. Es una de las rupturas epistémicas, ¿no? El descubrimiento del inconsciente, tanto así como el descubrimiento de que el sol que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del sol, ¿no? Es considerado una herida narcisista. Bueno, el segundo hallazgo tiene que ver, de acuerdo. El segundo hallazgo tiene que ver con la sexualidad. A ver, no. Oh, sí. Pasé el. Sí, aquí está. Con la sexualidad. La sexualidad humana, ya Freud descoloca la sexualidad con la genitalidad. Por primera vez en la historia de la conceptualización de la sexualidad, se ve la sexualidad no como una genitalidad, sino como una sexualidad inherente en el cuerpo. Es decir, Freud descubre que hay una libidinización del cuerpo y que pasa por las etapas que muchos de ustedes seguramente han estudiado, que son las etapas de desarrollo, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, ¿no? Descubriendo el Edipo como una de las formas centrales para poder pensar la estructura de la personalidad. Yo creo que en cualquier psicología esta es una de las bases de la psicopatología para poder comprender el pasaje por el Edipo, ¿no? Y la inscripción de las estructuras psíquicas. El tercer hallazgo tiene que ver con que el deseo inconsciente, este deseo inconsciente que determina, digamos, que hace síntoma cuando entra en conflicto con la defensa, este deseo inconsciente que determina destinos a pesar de que el sujeto no quiere eso, ¿sí? Y dice, no, es lo que encontramos en la clínica, otra vez me volvió a pasar, siempre repito lo mismo, no quiero que me pase igual y termina siempre en el mismo lugar. Esta compulsión de repetición determinada por emociones inconscientes son las que el sujeto no logra determinar, no logra romper, ¿no? A partir de la conciencia. Es una de las, digamos, de las construcciones difíciles, ¿no? de la voluntad, la ruptura de la repetición. Y descubre entonces este tercer hallazgo
que el deseo inconsciente se puede manifestar solamente cuando la defensa se descuida, es decir, en los lapsus, en los sueños, cuando las defensas se levantan, o en los chistes, cuando queriendo decir una cosa hay una intención siempre inconsciente. Después de Freud, una equivocación puede ser algo terriblemente vergonzoso, ¿no? Porque habla de nuestros propios deseos. Ahora pasemos al dispositivo analítico. El dispositivo analítico tiene dos momentos. Hay un momento que tiene que ver con las entrevistas preliminares y hay otro momento que tiene que ver con el momento analítico, que está caracterizado por el tradicional y famoso y tan temido diván, ¿no? Y con tantas cosas que circulan, ¿no?, alrededor de este diván, y de que el tratamiento psicoanalítico dura como 548 años, ¿no?, al estilo Woody Allen, que tiene 20 años de análisis y sigue haciendo películas donde no falta un psicoanalista, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Una referencia al psicoanálisis. Ahorita vamos al dispositivo. Las entrevistas preliminares, en realidad las entrevistas preliminares y el dispositivo analítico constituyen, digamos, una misma ética, pero se les puede separar para fines didácticos. En las entrevistas preliminares es el cara a cara, no hay pasaje a diván, y el momento analítico es el pasaje al diván. Vamos a hablar un poquito entonces de que estos dos, tanto las entrevistas como el dispositivo analítico, implican la subjetivación del padecimiento, es decir, y lo pongo entre comillas, hacer consciente lo inconsciente. Yo creo que estaría mejor dicho es tomar posición frente a las mociones inconscientes, porque el psicoanálisis de alguna manera es una reedición de la historia, implica una reinterpretación de la propia historia para poder cambiar el destino, es decir, la repetición. El segundo punto es la transferencia, que algunos lo conocen como empatía, ¿sí? Pero esto tiene, digamos, unas implicaciones teóricas y prácticas mayores. No hay psicoanálisis sin transferencia, dirá Freud. Y por supuesto una posición ética frente al saber. No hay un ejercicio de saber, entendiendo el ejercicio de saber como un ejercicio de poder. El psicoanálisis rompe con esta posición de maestro en el consultorio, o de saber en el consultorio, ¿no?, como un ejercicio de poder. Y por otro lado es una ética que apunta al deseo subjetivo y no al deseo del analista. ¿Se dan cuenta? No al deseo de lo que uno quiere para el paciente. Siempre hay un deseo, uno quiere que a los pacientes les vaya bien, pero más allá de eso yo no le inflijo a mis pacientes lo que deben hacer, ¿no? No se los propongo porque realmente uno no sabe, sería proponerles otro ideal del ideal que los martiriza. Estas, digamos, son los puntos éticos: transferencia, ética y subjetivación del padecimiento. Unas pequeñas cositas de las entrevistas preliminares. En la entrevista preliminar encontramos el pedido de consulta, el diagnóstico. Es el momento donde el analista elabora, no es lo mismo la dirección de la cura de un paciente neurótico que de un paciente psicótico, de un paciente adicto. No es la misma posición, no es la misma intervención. Es el momento inicial de la transferencia. Y es el momento de la subjetivación del padecimiento, donde el paciente empieza a darse cuenta que el pedido de consulta lo trasciende, es decir, vino por una cosa y en ese punto se da cuenta que eso que lo aqueja tiene que ver con una repetición en su historia. Entonces empieza a historizar y a subjetivar el padecimiento. Y luego el alivio del sufrimiento. Las entrevistas preliminares producen un efecto terapéutico, ¿sí? Muchas veces es aquí uno de los momentos en que se detiene el análisis, porque produce este efecto terapéutico sin pasaje al diván, y otras veces, digamos, se propone un pasaje al diván, que sería, digamos, un análisis, ¿no? El análisis implicaría una rehistorización
de los lugares familiares, una rehistorización y una de alguna manera como una desubjetivación de los lugares ideales, que son los lugares que martirizan, de los lugares culposos, de los lugares de los rituales, de todos esos lugares congelados que alimentan, y las fantasmáticas y fantasías que alimentan los síntomas. Implica un trabajo un poco más, digámoslo así, alguna gente le dice profundo, pero es erróneo decir un trabajo profundo porque está en la superficie del lenguaje, es un trabajo con el lenguaje. El psicoanálisis estudia lingüística también, un poco de lingüística. Ya para ir casi concluyendo, el pedido de consulta, quería hacer esto un poco para mostrarles el dispositivo solamente, algo muy rápido. El pedido de consulta es un sujeto que se dirige a un otro. El pedido no siempre es del sujeto que padece, a veces el que padece son los padres del sujeto, ¿no? Y entonces los traen a la consulta y dicen hay a veces pedidos absurdos, digo yo, porque necesito que me cambie a mi hijo, ¿no? Sobre todo cuando hay homosexualidad o cuando hay niños con ciertos síntomas. Y entonces los padres desesperados, ¿verdad?, intentan, porque el hijo se corre de los ideales de los padres, vienen a donde un terapeuta, donde un psicólogo, donde un psicoanalista, a veces no se conoce la diferencia, y le piden a uno que por favor los corrija, los cambie, ¿no?, como si fuera una ortopedia, y realmente pues no es nuestra posición ética, ¿sí? De ese pedido de los padres es importantísimo diferenciar el pedido del muchacho o el pedido del niño. No es lo mismo, no se pueden poner en el mismo cajón. También hay pedidos que son de los padres, de pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, o que han desencadenado una psicosis, y no necesariamente es lo mismo para el paciente psicótico. Y ni hablar con adictos, ¿no?, que a veces son traídos y no les interesa, digamos, hacer ninguna revisión sobre su relación con la sustancia. Otras veces sí. Y lastimosamente la consulta del adicto siempre es después de que han tocado algún borde de la muerte, ¿no? O sea, algún límite corporal en donde necesitan empezar a cambiar o a parar la forma en que tienen con la sustancia, no importa cuál sustancia. Puse también aquí que a veces vienen urgencias subjetivas. En psicoanálisis les llamamos urgencias subjetivas, que son panic attack, desórdenes del afecto de este tipo, ansiedades, depresiones, psicosis, adicciones, ¿no? Estas demandas limítrofes en donde el paciente viene en urgencia, generalmente en una emergencia. Y se llama urgencia subjetiva porque el sujeto que está sufriendo no sabe absolutamente nada de lo que le pasa. A veces vienen después de una situación traumática, después de haber perdido a alguien, por ejemplo, y no saben cómo elaborar esto. Entonces es importante introducir un sujeto frente al padecimiento. La transferencia. La transferencia, les decía ahora, que era un poco diferente a lo de la empatía. No se trata de caerle bien, ¿sí? Ni de, pues bueno, uno realmente no recibe a los pacientes y les da un portazo en la cara o con mala cara, ¿no? Hay algo de acoger al paciente, invitarlo al espacio, que tiene que ver tal vez con el caerle bien, que no es el propósito, digamos, pero hay una cierta empatía que inaugura la posibilidad de la palabra. Pero la transferencia, sobre todo, y aquí es donde lo puse, es alguien que se dirige a un analista que supone que sabe algo sobre lo que a él le pasa y que él desconoce. Como les decía anteriormente, el analista no intenta hacer ejercicio de poder de este saber ni de decir, digamos, sí, por supuesto que hay una devolución del padecimiento, pero la intención es que el sujeto vaya descubriendo
sus verdades y su propio saber de la historia. Yo en realidad no sé nada de quien se siente enfrente mío por una primera vez, no sé nada. Hasta que empieza a hablar, empiezo a saber, pero no de lo que le pasa, ¿sí? Sino que la lectura es sobre qué puntos ciegos tiene en eso que dice que le pasa y que no entiende, ¿sí? Entonces es un intento de poder producir saber allí donde hay desconocimiento. Por eso el sujeto tiene la verdad, ¿se dan cuenta? Y el analista lo que tiene es un supuesto saber sobre lo que le pasa. Me voy a... tengo un pequeño ejemplo de mi consulta que es muy rápido. Es un ejemplo de una mujer que me llama desesperada, es evidentemente una urgencia. Estamos un rato en el teléfono, me pide, no sabe si pedir consulta de pareja o consulta para ella o consulta para la familia, pero finalmente cuando dentro de su desesperación logra decirme que su marido la quiere dejar, que le acaba de anunciar que se quiere separar. Ella está devastada, le propongo que venga ella primero y que juntas vamos a tratar de ver cómo podemos resolver lo que le está pasando. Ella viene al consultorio y lo primero que me dice después de la primera sesión es que se sintió muy aliviada cuando yo finalmente le dije, venga usted. Parece una simpleza, ¿sí? Parece una simpleza, pero no es una simpleza porque dentro de todo, ¿se dan cuenta? Ahí no hay sujeto, no sabía qué cosa hacer, no sabía si con el esposo, con si la familia, o no sabía qué hacer frente a la pérdida. Y yo le digo, empecemos por usted. Solo eso la alivió, ¿sí? No, ¿verdad? Y lo segundo es que después de 2 sesiones, en donde evidentemente trabajamos ella y yo, 3 sesiones juntas, y empieza a abrirse el dolor de la separación, ella trae un sueño, en donde sueña que está con su mejor amiga y conmigo del otro lado y ambas la estamos sosteniendo, ¿sí? O sea, frente a su devastación psíquica y la caída que siente de todas las ilusiones del matrimonio, de todas las ideales de familia que tenía construido que empiezan a resquebrajarse, hay 2 pilares de repente que la sostienen y se manifiesta en una formación del inconsciente, ¿no? En un sueño. Se los traigo porque me parecía que ejemplifica, digamos, la entrada de la transferencia, apenas un esbozo de la entrada en la transferencia, como una posibilidad de lugar mío, ¿sí? Ella me coloca, no me coloco yo, ella me coloca, ¿sí? En el lugar de alguien que la sostiene, ¿sí? Esto no hubiera sido posible si yo no hubiera hecho intervenciones antes. Son mis intervenciones los que hacen que ella me coloque en un lugar. La ética, el psicoanálisis, implica que porque ella me coloque en ese lugar, yo no voy a responder desde allí. Pero yo ya entré como una contención. Es más, no soy yo, es el dispositivo. ¿Se dan cuenta? No es porque yo fui buena gente o porque yo le dije, ¿verdad? O sea, es porque yo hice algunas acciones para poder entrar dentro de lo que la aqueja. Como conclusión, he escrito algunas cosas para ustedes. Si bien al final del siglo antepasado, los 1800, vio el surgimiento de los derechos humanos con la Revolución Francesa y el surgimiento del hombre libre por la palabra, la represión sexual y el control de los cuerpos por la medicina produce sujetos llenos de síntomas histéricos al mejor estilo freudiano de la época victoriana, como lo vimos ahora recién. Actualmente acudimos a un sistema capitalista y de producción que tiende a cosificar al sujeto trabajador. Los sujetos de la época están sometidos a niveles de producción y de altos rendimientos. Son sujetos producidos por el capital. Estamos frente a un mundo que nos invita a consumir, que ofrece una vasta gama de objetos gadget para suplementar el deseo humano, por definición insaciable. En nuestra época tenemos subjetividades automatizadas dirigidas a la
producción y que enfrentan la violencia creciente sobre sus propias vidas y sobre las ilusiones y esperanzas por un porvenir. Ahora, un celular vale más que la vida humana. Son algunos temas de reflexión. A lo largo de mi experiencia clínica, he visto aumentar la consulta por el sufrimiento adictivo, sea cual sea la sustancia, la comida, la mota, la coca, el alcohol, el sexo, el trabajo, etc., consumos excesivos en donde se llevan los cuerpos al límite de sus posibilidades mismas o, como algunos dicen, hasta desconectarme. También he tratado sujetos cuyos cuerpos se resisten a desaparecer bajo las demandas feroces del capital y defienden sus identidades con marcas dolorosas, a veces llenas de colores en los tatuajes o con agujeros en las superficies. El psicoanálisis es cuerpos únicos, las identidades sexuales que se pronuncian y defienden lugares sociales. El psicoanálisis es una escucha de lo singular. Por eso, lejos de producir generalizaciones diagnósticas que proponen sujetos anónimos bajo el nombre de una patología, toma una posición ética y defiende lo singular. Esa singularidad implica la escucha del sujeto en la emancipación de su deseo, en la tensión de lo social y lo singular, para que la búsqueda de la satisfacción no sean los ideales alienantes del capital a través del consumo, sino que acompaña en el recorrido de una historia que se subjetiva para develar las marcas inconscientes que lo determinan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos ahora la palabra a Senia y voy a colocar la presentación. Muchas gracias, Jessica, por su participación. Buenas noches. Me sumo al agradecimiento de Jessica con Flora por la invitación y a ustedes por su presencia. ¿Qué les puedo decir después de lo que se dijo del psicoanálisis? Es que yo amo el psicoanálisis. Soy gestaltista, ciertamente, soy una psicoterapeuta gestáltica, pero no me puedo separar del psicoanálisis porque es la base que sostiene la gestal, parto de ahí. Fritz Perls, el creador de la terapia gestal, primero fue psicoanalista. Y por situaciones que se dieron en la época, en los años 60, que fue el movimiento de la psicología humanística, hay un cambio paradigmático en Estados Unidos y eso va gestando, tiene sus secuelas hasta llegar, hay distintos enfoques hasta llegar a Fritz Perls, que es el creador de la gestal, y eso es en lo que me voy a enfocar para ver si les puedo dar un granito de lo poquito que sé. Yo tengo el cosito. Ok, gracias. Ok, la terapia gestal fue fundada en 1942, como les dije, por el psiquiatra Fritz Perls, el psicoanalista Fritz Perls. Es una modalidad de terapia psicológica con un abordaje centrado en lo emocional, lo corporal y lo cognitivo, entendiendo esto a la persona como un proceso de transformación constante. Lo que hacemos los terapeutas gestálticos es facilitarle al paciente la posibilidad, digamos, de la expresión genuina y frustrar al paciente. O sea, al frustrarlo me refiero al mecanismo, ¿verdad?, lo disfuncional o neurótico que pueda presentar y aquello que lo aleja del contacto pleno y responsable. Esto es lo que puede generar la enfermedad, que nosotros no hablamos de enfermedad, hablamos de asuntos inconclusos o necesidades insatisfechas. Entonces, el objetivo de la gestal es el encuentro consigo mismo, que el paciente tenga esa posibilidad. Es que tenga la opción de percatarse de las máscaras que se va imponiendo, esas máscaras inconscientes, y que se pueda confrontar con estas posturas para visualizarlo, y eso se logra mediante los diálogos interiores. Entonces nosotros trabajamos mucho con el paciente desde el diálogo interior para que se dé cuenta de qué es lo que le pasa. Un aspecto para
llegar a esto es que nos fundamentamos mucho en las polaridades, lo cual Fritz Perls retomó de Carl Jung y del budismo Zen, este concepto, porque él consideró que podía ser útil para el enfoque que él estaba promoviendo. Fritz Perls, por ejemplo, toma de la psicología de la Gestalt, que se ha dado una gran confusión cuando la gente habla de psicología de la Gestalt, no es lo mismo que terapia Gestalt. Pero el error de él fue haber tomado el nombre de Gestalt, tal vez, porque él lo toma al a tomar varios conceptos, por ejemplo el de pregnancia, el de la percepción, el de figura fondo. Recuerden que Fritz Perls era psicoanalista, y si va a proponer un enfoque no va a hablar de consciente e inconsciente, entonces a él le queda bien homologarlo con figura fondo. Entonces, cuando hablamos de que el paciente, lo que se trata lo que se va a trabajar en el consultorio con él es que haga figura de algún asunto inconcluso, o sea, es que salga del fondo, homologuémoslo, inconsciente, y se dé cuenta de lo que va a trabajar, y a partir de ahí se da el proceso terapéutico. El consultante es el que se va a mover por sí mismo, por sus propios pies. Él es el que va a hacer los cambios y los avances. Nosotros como terapeutas lo que hacemos es guiar al consultante hacia metas de transformación, de crecimiento, que vaya tomando conciencia de esos asuntos que tiene pendientes o inconclusos, o sea, y que son matrices de la infancia. Eso es otro error que se ha caído mucho cuando se juzga que nosotros no trabajamos el pasado, que eso lo hace el psicoanálisis. Obviamente que lo trabajamos, porque ¿cómo me voy yo a abordarle al paciente la matriz infantil si no me voy al pasado? Lo que pasa es que lo que le sucedió en el pasado se trabaja en el aquí y el ahora. Eso es lo que hace distinto, porque entonces la persona, al relatar su evento, lo que haya acontecido, y el trabajarlo en el aquí y el ahora, le va a despertar el darse cuenta, y va a pasar por el cuerpo, porque nosotros le damos mucha importancia al cuerpo, que también eso lo toma Fritz Perls de Wilhelm Reich cuando hizo la propuesta en el análisis, en la bioenergética, y luego Alexander Lowen en el análisis bioenergético, o sea que no éramos solo emoción o sentimiento o lo que teníamos en la memoria, sino que el cuerpo también. De hecho, hablamos de que el cuerpo es el receptáculo de las emociones. De ahí que le demos tanta importancia a lo fenomenológico, desde que llega el paciente, cómo habla, cómo nos dice. No nos interesa tanto lo que nos está diciendo, sino cómo nos lo está diciendo. Porque yo con solo leer, o sea, hacer esa lectura corporal, puedo ver si la persona tiene ahí alguna interrupción de contacto, que eso le damos continuidad con el ciclo de la experiencia. Entonces, como dice aquí, el terapeuta va a estimular y animar al consultante, ¿verdad?, para que exprese lo que siente. Siempre que se vaya la emoción del momento, siempre lo vamos a llevar al aspecto emocional, porque tomamos los tres modos fundamentales que tiene que ver: el modo cognitivo, que tiene que ver con el comportamiento, el modo emocional, que tiene que ver con sentimientos y obviamente emociones, y el modo que tiene que ver con lo sensoriomotriz. Entonces, lo que se va a trabajar con el paciente es que que se dé cuenta de lo que está bloqueando, algún bloqueo que tenga, y eso no lo deja ir hacia metas de crecimiento. Entonces, la propuesta terapéutica es ampliar el darse cuenta de los pacientes. Entonces, tratamos de evitar de caer en la interpretación. Hay terapeutas gestálticos que dicen, es que nosotros no interpretamos. Difícilmente no se hace. Tal vez lo hacemos de una forma más sutil o le ponen otro nombre, pero no se puede dejar de lado de alguna manera no hacer una interpretación, aunque ese no es el foco, no es el fin óptimo. Entonces, lo que hacemos es que la propia persona sea la que encuentre el camino, la resolución de lo que le está pasando, y que se promueva por sí mismo su propia toma de conciencia, o sea, que se dé cuenta, que se percate de lo que se pasa, y desde ahí pueda hacer un movimiento.
y sobre todo que logre asumir la responsabilidad. Cuando nos referimos a responsabilidad lo hablamos como esta habilidad de responder lo que me pasa. Eso se trabaja mucho con el paciente, que al final él salga con, vaya tomando esa capacidad de responder lo que le está pasando. Y como es una psicoterapia, es una terapia de procesos, entonces esto que logra resolver lo puede poner en distintas esferas de su vida y eso le facilita, digamos, como crecimiento personal, como desarrollo personal. Cuando hablamos del darse cuenta, que siempre nos van a estar escuchando los gestaltistas hablar de darse cuenta, hablamos de 3 darse cuentas. El darse cuenta con el sí mismo, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que me pasa a mí, con lo que el mundo interno, con mis sensaciones, mis sentimientos, mis pensamientos. Está el darse cuenta del mundo exterior, o sea, lo que está de la piel para afuera. Entonces eso tiene que ver cómo percibo el entorno y ahí es muy importante lo que trabajamos también, que son las funciones de contacto. Porque cuando hablo, voy a continuar con esto, el darse cuenta, la zona intermedia es lo que imagino, esos son los 3 darse cuentas. Y los pensamientos, los recuerdos y las fantasías tienen que ver. Se dice en Gestalt, se considera que la perturbación psicológica se da en la frontera, en el límite de la frontera del contacto, o sea, de cómo yo me contacto con el entorno. Entonces, aquí es importante tener en cuenta las 3 formas de darnos cuenta, porque de repente nos llega un paciente que está en la zona de fantasía. Entonces, todo es desde el pensamiento, desde lo que imagino, vive planificando el futuro, no está con los pies bien plantados en el aquí y el ahora. Entonces, se trabaja con el paciente para que se entere, se percate de que está moviéndose en la vida desde ese lugar. Entonces, y otro aspecto importante es que mucho de lo que sentimos es generado a partir de lo que imaginamos. Entonces ahí es donde podemos tener el problema, que nos estamos imaginando algo de una forma ajena a como en realidad es, porque está desde mi zona de fantasía. Entonces el terapeuta le ayuda al paciente a que se dé cuenta de que, ok, te estás yendo siempre a los pensamientos, a lo que imaginas. Usamos mucho la técnica, una técnica que me encanta, que se llama el PISH, P-I-S-H, lo que percibo, cómo lo imagino, lo que siento y cómo lo hago. Si eso lo ponemos en práctica en la cotidianidad, nos vamos a percatar de muchas cosas que estamos haciendo o que nos está generando algún conflicto, porque yo puedo percibir algo, lo puedo imaginar, pero eso es mi percepción, no es que sea así. Entonces se le ayuda al paciente para que se dé cuenta que es desde su percepción y no de la realidad. Entonces, siempre vamos a trabajar con el darse cuenta desde el organísmico. Entonces, nos va a interesar mucho lo que la persona siente y lo que la persona necesita, porque nos fundamentamos en las necesidades. Recuerden que les dije hace un momento que es la necesidad insatisfecha o asunto inconcluso es lo que genera, digamos, la perturbación psicológica, ¿verdad? Entonces, en un inicio no hay una intención, no hay una intención, solo descubrir y qué es lo que queremos que el paciente logre o el consultante, cómo es que él se contacta con el resto, con el entorno, porque está el sí mismo y está el entorno, cómo yo me contacto con el entorno, darme cuenta cómo estoy en el mundo es muy importante y cómo me autointerrumpo, porque hablamos mucho de las interrupciones, y luego con qué zona estoy más en contacto, si estoy más pegado en la zona de la fantasía, si estoy más en la zona intermedia, o sea, del entorno, o la zona interna, si estoy muy pegado en lo mío. Eso es otro aspecto muy importante. Por ejemplo, ayudamos a la persona a que se percate, a que logre advertir, ¿verdad? Si está más en contacto con una zona con la otra, entonces al estar en este estado no registra lo que siente y le damos mucha importancia al sentir antes que el pensar, lo repito.
Entonces, esta persona puede quedarse en contacto con lo que siente y no percibe el entorno, se quedan solo en lo mío. Son como en la jerga cotidiana se habla, ay, anda con el pobrecito yo, o sea que todo es para mí, este sufrimiento, o sea que se percate de eso. O muchas veces pasa que es todo lo contrario, están en contacto con la zona externa y entonces evitan de esa manera sentir, y siempre vamos a llevar al paciente al sentir. Y también a que el paciente se genera sentimientos muchas veces de acuerdo a lo que está imaginando, y como les dije antes, no en la realidad. Entonces las preguntas que le hacemos al paciente para que logre darse cuenta, por ejemplo, es qué hace con sus sentimientos, cómo se conecta, cómo los expresa, cómo los evita, si los critica, si los acepta. También es cómo hago con mis necesidades, si las estoy satisfaciendo, si las puedo expresar, si me apoyo en mis recursos o me apoyo excesivamente en el entorno, que eso se puede dar mucho en los consultantes, que se sostienen más desde la afuera que con sus propios recursos. Y lo que se trata es que la persona desarrolle la capacidad de desarrollar sus propios recursos. Entonces, cuando les hablé de las autointerrupciones o bloqueos, es la manera en cómo llega el paciente y cómo él está interrumpiendo este contacto consigo mismo. Entonces, ahí hacemos varias observaciones. ¿Qué hace con lo que siente? Siempre se le pregunta ahí, desde el sentir. De hecho, cuando la persona dice, es que yo pienso, no vamos a pensar. De hecho, se le pregunta, ¿y cuál es tu sensación, tu emoción? Y te hablan no te lo dicen desde la emoción real, sino desde el pensamiento. Entonces siempre se les está reforzando de que lo digan desde el sentir, qué estás sintiendo, cómo lo registras, en qué parte de tu cuerpo lo registras. Desde ahí se trabaja. Entonces es una terapia que, como trabaja desde el sentir, mueve mucho. Por eso es que se habla muchas veces de que es una terapia breve, porque se va al proceso, a lo que se va a trabajar, al tema que trajo, a lo que le hizo figura, y con eso es lo que se va a trabajar. Entonces también es siempre hacerle ver al paciente qué está evitando sentir, porque muchas veces alguna necesidad insatisfecha es porque no logra o no puede o no tolera, o es mucho sufrimiento, implica mucho sufrimiento sentir un abandono del padre cuando era niño. O sea, nos vamos a la matriz infantil, y entonces es para acompañar, como les digo, guiar y acompañar al paciente para que se vaya dando cuenta de eso, de cómo evita las interrupciones con el satisfactor, de ver la manera en cómo resuelve las cosas, y si él está en capacidad de resolverlas. Siempre vamos a hacer referencia al sentir, pensar y actuar, no al pensar. Digo, al sentir, pensar y actuar. Entonces, ¿qué siente la persona? ¿Qué siente hacia esa parte suya y cómo actúa sobre eso? Entonces, las preguntas usuales que les hacemos a los pacientes es ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿qué evita?, ¿para qué? Porque esto es un proceso de autodescubrimiento, es el paciente el que va a ir descubriendo lo que le pasa, ¿verdad? O darse cuenta y cómo son sus pautas de interacción, su manera de sentir, reaccionar, y cómo son sus bloqueos. Entonces, siempre se va a llevar al consultante a que se conecte con ese sentir, con aquello que él está evitando. Y para eso tenemos el instrumento, que es el ciclo de la experiencia, que lo utilizamos como herramienta que nos va a permitir detectar los mecanismos interruptores que puede tener el paciente. Entonces, el ciclo de la experiencia tiene 6 fases y 6 mecanismos. Nosotros le llamamos resistencias, dependiendo de los autores. Hay autores que ponen más fases, pero se parte del reposo, la sensación, el darse cuenta, la movilización de energía,
la acción y el contacto para llegar nuevamente al reposo, pero en cada una de esas fases van a haber interrupciones, que son los bloqueos. Entonces, estos mecanismos son los que van a impedir que la persona llegue a la autorrealización. Y dentro del proceso, si no lo, digamos, la persona puede interrumpir o perjudicar el proceso terapéutico, y le va a impedir completar la experiencia. Y siempre vamos a trabajar desde la experiencia de la persona. Entonces, esta es la herramienta, y tenemos las técnicas para trabajar, son distintas. Se dijo en un inicio que éramos tecnócratas, que todo era la técnica y la técnica. Eso varía mucho de el terapeuta. Hay unos que usan más técnica, hay otros que no. Entonces, las técnicas siempre van a estar orientadas para que la persona tome conciencia de lo que le está pasando. Utilizamos distintos tipos de técnicas: las supresivas, expresivas, integrativas, las fantasías dirigidas, el trabajo de los sueños, los recursos artísticos. Entonces podemos hacer uso de la arte terapia, que eso es una de las ventajas que tiene la terapia gestal, porque es integrativa, entonces nos permite integrar recursos de otros enfoques terapéuticos. Y entonces, a través de estos experimentos es que la persona va a ir tomando conciencia de lo que le pasa, va a lograr hacer contacto con eso que le pasa, va a lograr satisfacer la necesidad, y así cierra ese asunto inconcluso y se abrirá otra figura, y ahí se seguirá trabajando de otros temas. No se deben utilizar las técnicas si el paciente no está conectado. Hay que ser muy responsable con el uso de las técnicas. No es que se tienen y no es un manual de cocina que está ahí, bueno, voy a hacer la fantasía dirigida, o no, mira, hoy voy a trabajar esto. No, hay que ser muy cuidadoso con eso y respetar el gusto, lo que el paciente. Hay pacientes que no les gusta hacer una silla vacía, se respeta, se trabaja desde otro lugar. Entonces, el uso de la técnica es para estimular la integración de las situaciones y los pensamientos y los conflictos, y esto sí, su aplicación siempre va acompañada de nuestra presencia. Es fundamental nuestra presencia en la terapia, eso es uno de los pilares fundamentales. ¿Qué les puedo decir de la terapia gestal? Esto es teoría, y yo no soy buena con la teoría. Les doy ejemplos. Yo amo la terapia gestal, porque la terapia gestal, más que un enfoque, es una filosofía de vida. Y cuando uno empieza a andar en los caminos de la gestal, tu vida cambia. La comunicación con el entorno cambia, el entendimiento consigo mismo cambia. Nuestra manera de hablar cambia. Ustedes nos verán en el gremio digamos, estamos varios gestaltistas, como hablamos, la gente a veces hace mofa porque dice, ay, sí, están en el contacto, están en eso. Sí, porque usan los mismos términos para reír, pero nosotros reímos porque eso es gestal también, y es sanado reírnos de nosotros mismos. Para mí la gestal, trabajar con niños, porque es mi fuerte, desde la gestal, no puedo imaginarme otra manera de trabajarlos que no sea desde la gestal, porque me da demasiados recursos, porque al niño yo tengo que ponerme del lugar del niño. Entonces, qué manera más maravillosa hacerlo si es desde la gestal, cuando yo estoy con mis pies muy plantados, con arraigo, y desde ahí puedo sostener y conducir y acompañar al niño en su proceso terapéutico. Y como el niño no tiene la palabra, entonces es jugando como uno trabaja con el niño, y son los juguetes, las palabras que ellos van a utilizar y nos van a poner. Ellos son nobles, nos ponen en el juego lo que les está pasando. Y yo siempre le digo a mis alumnos, no se preocupen, porque son tan bellos los niños que nos lo vuelven a poner, y si no lo leemos, nos lo siguen poniendo hasta que llega el punto en que vos decís, ay, por aquí es con lo del niño.
Entonces ellos no lo ponen y lo ponen en el juego, con los animalitos, dependiendo de la edad, claro, si están más chiquitos, si están más grandecitos, cuando son antes de los 3 años, la vaquita y la vaquita, ya más grandecitos, pues sí, ya los juegos, y cuando te invitan a jugar, que es importantísimo si te invita o no te va a invitar al juego. Un niño que no me invita al juego es un niño que yo ahí paro los radares, porque digo yo, aquí está heavy la cosa. Porque lo común es que el niño te invita al juego, pero si no lo hace, aquí hay algo. Tengo que acompañar y sostener más al niño. Entonces la Gestalt es todo eso. La Gestalt es una filosofía de vida, como les dije, una manera de trabajarlo y te lo estás revisando continuamente. Te haces algo, estás haciendo desde hacer en la fila a un banco y que el cajero te hace el feo. Y entonces uno reacciona y un momentito, ¿cuál es mi asunto inconcluso? ¿A dónde me está remitiendo la actitud, la acción de este cajero? ¿Qué tengo yo? ¿Qué asunto inconcluso tengo por ahí que no he resuelto y que entonces me enerva lo que hizo el cajero? Me permite estarme revisando en un continuo y estar tratando de ir cerrando asuntos inconclusos, y de ahí se cierra uno, sale otro y siempre van a haber emergentes. Por un lado, y por otro lado, siempre vamos a estar trabajando, como les decía, lo de esta parte sombra, esta parte desconocida mía, y eso lo trabajamos desde las polaridades. Entonces, hacer evidente que es esa parte que tengo yo ahí, oculta, desconocida, entonces la vamos a estar trabajando con el paciente, acompañándolo. Enfatizo el rol del terapeuta gestáltico porque es eso, es así de sencillo, es guiar y acompañar al paciente. Entonces cuando los pacientes te llegan y te dicen, es que mire, yo necesito que me diga, ¿qué hago? O sea, es que entonces yo le repito como así, no, es que nosotros, yo te puedo guiar y acompañar para que te des cuenta vos qué haces. Entonces ahí pues ya lanzo otras preguntas, ¿y qué crees que debes hacer? Y todo para que él mismo se responda la incógnita que tiene, porque yo no se la puedo dar, porque Zenia Elizondo ve la vida de una manera, pero mi paciente la vive y es de otra manera, como dijo Jessica, es del 1 a 1, por más parecidas que sean nuestras historias, es del 1 a 1, entonces eso es lo que se trabaja con el paciente, ese acompañamiento, ese estar ahí, el hecho de la sola presencia del terapeuta, de estar ahí y acompañar y recibirlo. Y una de las ventajas, y que es lo que me enganchó de la terapia gestal, es que es un enfoque que me permite el contacto, literal, contacto con el paciente, desde un abrazo sostenedor, pero no un abrazo de saludo, que a veces la gente dice, ay, un abrazo, van a abrazar. No es que siempre andamos abrazando al paciente, no, es cuando surge ese emergente y hay esa necesidad, entonces yo abrazo desde la contención a ese paciente. Y para hacer el abrazo no es el abrazo común, es el abrazo que sostengo. Entonces siempre es divino, porque siempre hay que corregir al paciente. No, baja la manito, no estamos saludando, te voy a contener. Y eso puede ser un recurso para que se abra más y saque más ese dolor y haga contacto con ese dolor y ver de dónde viene ese dolor y dónde fue que quedó pegado ese asunto, y desde ahí está inconcluso. Entonces es otro de lo bello de la Gestalt. Bueno, ya hablé mucho, le cedo la palabra al compañero. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su intervención, Zenia. Vamos a dar la palabra ahora a Antonio Galvez y su aporte de esta noche. Bueno, después de haber escuchado a las colegas, espero que sea un aporte, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Traten de no quedarse dormidos, si no queda mucho, yo trataré de ser breve también. No tengo que sumarme. Quiero sumarme a los agradecimientos de la invitación a la directora de la Escuela de Psicología, Flora, que nos ha convocado. Yo debo pedir perdón públicamente, porque así como no confiaba mucho que Chile le ganaba a Colombia,
tampoco confiaba mucho que iba a haber tanta gente, así que Flora, felicitaciones y a ustedes por estar presentes. Yo les decía a Flora, si llegan 20 personas, estamos todos pagados. Así que nos dieron el aguinaldo adelantado, porque hay yo creo como 100 personas. Y tengo más esperanza que Chile le gane a Argentina el domingo, así que ahí estoy más firme. Espero que no haya ningún argentino aquí o alguien cercano ahí, porque van a perder el tiempo. Bueno, lo primero que quiero decir, que es agradable escuchar a las colegas y escuchar el aporte de ellos, porque uno aprende mucho y crece también en su labor profesional, en su labor intelectual. Las colegas han dicho muchas cosas que yo he ido anotando para poner en práctica o para pensar un poco más. ¿Y por qué valoro lo que han dicho las colegas? Porque yo entiendo que la gran mayoría de ustedes, si no todos, sí, porque ¿quién que no sea psicólogo va a venir a escuchar a los psicólogos? Qué aburrido. Todos ustedes, de alguna manera, dirán, ¿y cómo se escoge un enfoque? ¿Cómo uno va a escoger la forma de abordar a un paciente? Ese fue un gran dilema en mi formación psicológica, porque a mí me gustaba mucho el psicoanálisis, me quería ser psicoanalista. Yo ya era viejo ya, cuando estudié psicología. Menos viejo que ahora, pero era viejo. Yo había estudiado sociología, había estudiado teología, era licenciado, tenía otras cosas y se me ocurrió estudiar psicología. A propósito de los deseos no cumplidos que decía la colega. Y yo decía, yo quiero ser psicoanalista, pero me van a tener como 20 años en el diván, tengo que hacerme psicoanálisis, voy a terminar como psicoanalista como a los 60, 70 años, y ahí nadie va a querer ir a terapia conmigo otros 10 años, porque ya van a ser 80 años, y ya me va a venir a visitar tal vez el alemán. Entonces, y créanme, de verdad, cuento esto porque me causaba cierta ansiedad. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Por dónde me voy a ir? Después quise ser gestáltico porque le decía a Cinia que a mí me gusta el contacto, abrazar, tocar. Entonces eso ahora me tengo que... Y es verdad, los gestálticos andan toqueteándose todo el día cuando se juntan entre ellos. Y bueno, también me gusta, pero dije, sí, me gusta toquetearme, pero nunca tanto tampoco. O sea, hay pacientes que prefiero tenerlos de lejito y no toquetearlos. Y reflexioné esto antes de hablarle a ustedes. Se escoge una orientación o un enfoque desde la propia experiencia de cada uno de nosotros. Y va saliendo. No debemos menospreciar, o ustedes no deben menospreciar su propia experiencia de vida. Es su propia experiencia de vida que los va a llevar a tener una forma de abordar a sus pacientes. No es lo que le enseñe el profesor tanto, o lo que hable tal fulano, o lo que hable este psicólogo que vino a hablar ahora y que está hablando cosas feas. Casi se me sale un chilenismo. El propio abordaje que ustedes escojan, déjense escuchar ustedes, sobre todo los que se están formando en psicología. Escúchense, escuchen su vida, escuchen su experiencia. Porque todas las personas, como decía la colega, tenemos, como decimos los sociólogos, tenemos capacidad instalada. Todos los que estamos aquí, todos los que están en el mundo, aunque uno no lo crea, tienen sus propios recursos y tienen sus capacidades instaladas. Eso hay que aprovecharlo. Ustedes aprovechen las capacidades instaladas que ustedes tienen en su formación y eso los va a encaminar al enfoque porque la verdad que ni uno es mejor que el otro, ni uno es peor que el otro, ni uno es para más risa o menos risa. Todos llevan a una misma cosa que es de lo que yo les voy a hablar, que es el ser humano. La verdad que ya perdí como 5 minutos en decir todo esto, pero ya llevo como la mitad de las diapositivas dichas con todo lo que acabo de decir. Yo les voy a hablar desde
desde dos formas de abordar que tengo con mis pacientes. Depende del paciente, yo tomo más una, tomo más otra. Pero las dos hicieron mella, hicieron sentido en mi propia vida, pero a partir de mi propia vida. O sea, yo he estudiado al ser humano en distintas facetas por el lado de la sociología y por el lado de la teología. Entonces, yo cuando conocí a Víctor Frank y a Albert Ellis, yo dije, ahora me puedo morir. Es como cuando uno va a Disney World la primera vez, ¿no? Y ve el castillo y dice, bueno, yo dije eso, no sé si lo dicen todos, mamá, ahora me puedo morir. Y yo tenía casi 5 años. Mi mamá me miró así, no. Claro, porque era la gran fantasía. Yo cuando conocí a Albert Ellis y a mi amigo Víctor Frank, a mí me cambió la vida. Pero me cambió la vida porque empecé a recorrer mi propia vida. Y por eso voy a hablarles de ellos, voy a hablarles del enfoque de ellos. Cuando yo vaya muy rápido hablando, ustedes no tomen ninguna atención porque es todo paja. ¿Paja? Sí. Cuando yo me detenga un poco más, ustedes levanten las orejas, porque no voy a decir yo algo importante, sino que lo que se va a decir es importante en sí mismo, no porque yo lo diga. ¿Está claro? Metodológicamente. Y voy a tratar de ir haciendo un juego entre la TREC y la logoterapia. ¿Está bien? Espero que resulte. Bueno, la TREC se remonta a dos corrientes antiguas, muy antiguas, que eran de la filosofía oriental. ¿Ah? Todos conocen algo de Buda, algunos pueden parecerse a Buda, otros lo pueden ver ahí en el mall, en Alquimia. No me paga nada Alquimia por esto, ¿eh? Ni la Internacional. Pero ahora hay una como una área, Flora, para usted que le gusta eso, hay una área de la librería que se llama Alquimia, que usted encuentra todos los Budas y les va a tocar la panza y dicen que les trae plata. Yo hago eso y a veces llega. Se remonta a eso, a Buda, se remonta a la filosofía griega y romana, y que fue formulada la TREC inicialmente, o por primera vez, en el año 56, en un congreso de APA en Chicago. Sale un señor que era conocido algo, así como Antonio ahora, y que yo saliera aquí con una gran teoría. Así salió Albert Ellis y empezó a hablar de la terapia racional, emotiva, conductual. ¿Y qué dijo él en ese momento? Dijo, miren colegas, el pensamiento y las emociones de los seres humanos no son dos procesos distintos. En muchos casos van yuxtapuestos, van uno al lado del otro. Y en otros casos se llegan a confundir. Y los que miraban a él decían, ¡ah! ¿Verdad? ¿Sí? Y empezó a demostrar eso. Ahí está Albert Ellis. Ese caballero, se los presento, amigo mío de hace algunos años. Puede llegar a ser amigo de ustedes porque es muy, muy liberador lo que él nos enseñó. Mucho antes que eso, yo corté esto, mucho antes que eso, en Viena nace otro enfoque de un señor llamado Víctor Frank, que para los que han leído el libro El hombre en busca de sentido, ahí está la historia de él, un hombre que estuvo en los campos de concentración, murió en los campos de concentración, murió su mujer, murió su padre, su madre, y él se le llama actualmente, bueno, desde que esto fue formalizado así, como la tercera escuela de Viena. Ustedes saben que en Viena, los que han tenido la suerte de conocer Viena, en los 1900 era el centro del mundo. Ahí estaba Freud, mi amigo Freud, y mi amigo Adler. Y aparece, después de ellos dos, Víctor Frank, y se le llama la tercera escuela vienesa. Son 3 escuelas de pensamiento psicológico muy marcadas en el mundo entero hasta el día de hoy.
La escuela de Víctor Frank está apoyada en el análisis existencial, por eso yo me autodefino como, cuando a mí me preguntan, ¿y qué enfoque usted? Yo le digo, yo soy humanista existencial. Y me quedan mirando así, ¿qué es eso? Ah, venga a terapia conmigo y yo se lo voy a ir explicando. Porque ahí se define lo que es ser terapeuta existencial, humanista existencial. Sí, porque yo no soy humanista. A mí a veces, yo me río cuando, perdónense que haya algún conductista, yo los quiero mucho también. Pero los conductistas, no, yo soy conductista, yo no soy humanista. Como si no vieran al hombre, ¿no? Las conductas del hombre, como si no estuvieran concentrados en el hombre. Todos somos humanistas, tengamos el enfoque que tengamos. Por eso yo le pongo el apellido, digo, yo soy humanista, pero no gestáltico, aunque me gusta el toque. Pero yo soy humanista existencial, porque la logoterapia es un enfoque que no es médico, es filosófico. Por eso estoy tratando de hacerlo más entretenido esto, porque si lo hago aburrido, se me quedan dormidos porque es filosófico. Pero yo estudié filosofía 4 años. O sea, cuando yo conocí la logoterapia, yo dije, este es un anillo al dedo. ¿Estamos? Estamos. ¿Qué hace la logoterapia? Ofrece ayuda a reorientar y redescubrir y reforzar la confianza en el significado de la vida, en la dignidad de la persona. Ese es la gran enfermedad moderna, el sentido de vida. Nuestros pacientes, todos los pacientes que llegan donde las colegas, que llegan donde mí, que pueden llegar donde algunos de ustedes si es que atienden pacientes, si buscamos, rebuscamos, con toqueteos, sin toqueteos, con la experiencia de su vida, con la niñez, dónde está pegado, en qué etapa, para dónde va, dónde viene. Si buscamos y llegamos al aquí y a la hora, vamos a descubrir que tienen graves conflictos de sentido de vida. Tienen un sentido de la vida muy débil. Hay una crisis del sentido de vida. Y ahí está mi amigo Frank, como ustedes ven, son bastante contemporáneos a mí. Así que por eso son amigos míos. Miren, yo siempre, esta diapositiva la tengo hecha desde que empecé a estudiar psicología, porque a mí me decían, los humanistas, todos los flojos, a todos los que les va mal en la universidad, son humanistas. A los que les va bien, son conductistas, clínicos. Y yo dije, cuando salí de la licenciatura, yo para taparle la boca a todo eso, voy a sacar mi maestría clínica. Y me voy a formar clínicamente. Cuando ya tenga la maestría, me voy a dedicar al humanismo. Entonces, pobre el que me diga que... Pero cuando yo descubrí esta diapositiva que les voy mostrando lentamente, aunque me quite el tiempo el moderador, porque a todos estos grandes pensadores que movieron el mundo, lo transformaron, todos estos pensadores están detrás del enfoque de la logoterapia. A ustedes algunos ya han escuchado. Busquen en sus teléfonos, les doy permiso que usen teléfono, que usen iPad, todo, para chatear, para cualquier cosa, pero también para que busquen a estos personajes, a lo mejor pueden chatear con ellos alguna vez. Por ejemplo, Pascal. Mire qué lindo lo que dijo Pascal. Era feo, pero miren qué lindo lo que dijo. Era re feo el hombre, pero bueno. El corazón tiene sus razones que la razón no comprende. ¡Ay, qué lindo! Las chiquillas nunca habían escuchado, yo no sé para qué se las mostré, se las podría haber dicho que era mía. Pero no es mía esa frase. Pero ciertamente el corazón a veces tiene razones que la razón no entiende. Por eso hay tanta incomprensión en el mundo. Después aparece Sartre. Qué viejo más latero, si alguna vez ustedes han estudiado filosofía o han leído, qué viejo más enredado, latero. A nosotros nos hacían leer unos libros así de él. Yo era bien buen estudiante, yo los leía. Terminaba la página 425, ¿qué entendió? Nada. Pero lo leía, les juro que yo leía todo, porque era como Mateo. Pero no entendía nada, viejo enredado. Pero miren la frase que dijo en alguna de esas 400 no sé cuánto.
La libertad implica inevitablemente responsabilidad. Cada hombre es responsable de su existencia. Por eso los gringos, perdonen si aquí hay alguno con ascendencia de allá o está pasando un tiempo acá. Y si está pasando un tiempo acá no debe entender nada de lo que yo estoy hablando porque yo hablo además muy rápido. Pero los gringos se equivocaron y siguen equivocados porque construyeron una hermosa estatua de la libertad. Maravillosa. Los que han estado ahí se han subido a la torre y miran para abajo la isla y comen hamburguesa y todo ahí en la isla donde está. La construyeron. Pero los gringos, idiotitas, para que no me escuchen por si hay alguno ahí, no construyeron la estatua de la responsabilidad. Tendrían que haber... Esto es lo que no entienden los adolescentes. Perdonen aquí si hay algún adolescente todavía, ¿no? Los que estamos en la mesa, los adolescentes de aquí de la mesa, lo hemos entendido porque nos hemos pegado algunos porrazos, como dicen en mi país. Nos hemos caído fuerte. Pero la libertad va acompañada de la responsabilidad. Va acompañada. Esto es lo que no entienden los alumnos a veces. ¡Ay, déjenos ser libre, profe! Sí, sea libre, pero sea responsable. Eso lo dijo este viejo que nadie le entiende nada. Y los que dicen que le entienden, lo hacen para puro... Kierkegaard, otro alemán enredado, pero se entiende un poco más. Miren, este era más guapo, el Kierkegaard. Dice que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Esto es para hacerle un guiño al psicoanálisis, ¿no? Así como, ¿ve? Yo creo en el atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Claro, porque si nos quedamos pegados ahí atrás, ay, es que mi mamá no me quiso, no me abrazó nunca, no me dio toqueteo, nada. Yo odio a mi mamá. Ya, bueno, ya, ¿cuánto la va a odiar? No sé, pero la odio hace 20 años. Bueno, pero 20 años, ya tiene usted 60 años, quiere odiarla otros 20, ahí se va a morir y va a terminar odiando a la vieja en el cajón de muertos suyo. No, tiene que parar en algún minuto, cerrar dicen ustedes, ¿no? Cerrar y empieza a abrir otra cosa, mirar hacia adelante. Eso lo dijo ese caballero. No me pregunten dónde, ni en qué página, ni nada de eso, porque no, eso es demasiada exigencia. Este señor es maravilloso. Anoten el nombre y búsquenlo en Google, léanlo los que son intelectuales aquí. Todos los que tienen anteojos se supone que son intelectuales. Yo me los voy a sacar porque no caigo en eso, pero este era un viejo, ¿eh? Los viejos somos sabios, los que tenemos canas tenemos algo de sabiduría. Así que respeto con las canas. Mire, dice, la felicidad y el placer, tan bueno que es el placer. Y como decía la doctora, cómo a nosotros nos han privado de tener placer, nos han culpabilizado de tener placer desde niños, ¿no? Mire, yo soy de una familia amplia. Me quedan como 500 diapositivas, así que no me acuerdo. Yo soy de una familia amplia, con padres muy viejos. Mis padres, muy viejos, murieron ya. Pero cuando yo era niño, yo tenía muchas hermanas. Mis hermanas se metían al baño y se demoraban, como se demoran las mujeres hasta el día de hoy, en esto no han cambiado, 2 horas, 3 horas. Yo no sé qué hacían adentro del baño. Yo siempre pensaba, mira las fantasías, doctora, no me empiece a analizar, pero yo siempre pensaba, cuando ya era adolescente, yo decía, ¿qué harán estas mujeres adentro del baño? ¿Se dedicarán a contar los azulejos? ¿Qué hacen? Y nadie les decía nada, 2 horas, 2 horas y media, y salían igual como entraban, igual. En cambio, mis hermanos y yo entrábamos al baño y a los 3 minutos, todavía no terminábamos nada, mi papá empezaba, Antonio, salga del baño, ¿qué está haciendo? Nada, papá, todavía no. Antonio, salga. No se nos permite, nunca. Esto por una cultura, el placer. Por eso a mí me gusta mucho esto del placer. Esto es una cosa muy humana. Mire cuando la dijo este señor en los años 1800, que el placer, la felicidad y el placer no consisten en la ausencia de dolor. El dolor no está fuera de eso. Heidegger, que otro filósofo interesante, dice que no existe casualidad en el ser humano, solo los correlatos. Por eso al principio les dije
que empezaran a hacer correlatos de la vida de ustedes. Ustedes no están estudiando por casualidad psicología. Hagan correlatos. Empiecen a contarse ustedes su propia vida. No sean tan sapos en buscar la vida de los demás solamente. Sapéense ustedes también. A ver, y yo cuando niño, yo cuando adolescente, a mí me gustaba, mira, esta experiencia a mí me marcó, me hizo más humano, me hizo más solidario. Ármense su propia historia. Y se van a dar cuenta de los correlatos. Y nuestro amigo Nietzsche, que aquí los que no creen mucho en Dios me van a aplaudir al final porque se los puse. Dice que esta es la frase maravillosa de él, ¿no? Que salvó, esta frase salvó a Víctor Frank en los campos de concentración. Quien tiene un porqué para su vida soporta casi cualquier cómo. Quien tiene un sentido en la vida soporta cualquier circunstancia que le pase, cuando tiene claro el sentido de la vida. Yo estudié psicología viejo y tenía puros compañeros carajillos ahí, algunos también eran más viejos, pero claro, y mientras yo, el idiota, como era viejo ya, y a mí me habían puesto ya un chicle en el trasero para sentarme a estudiar, porque cuando uno es adolescente y entra a la universidad, se va a sentar a estudiar, ay, se me olvidó y se para, que voy a ir al final pasaron 2 horas y no estudié nada. Cuando uno ya más viejo, ya más reposado, se siente, puede estar 4 horas leyendo y estudiando y haciendo resumen. Entonces, porque yo tenía claro que quería ser psicólogo. Tenía un sentido claro en ese minuto en mi vida. No me importaba el cómo. Me decía, Antonio, tiene que atender niños. Bueno, ya. Pero yo decía, ya, qué interesante. Y por dentro decía, qué horror, ¿qué voy a hacer con este chiquito? Me va a estar moviéndose. Después viene la mamá neurótica y me va a decir, no, mire doctor, usted lo que tiene que hacer es... Entonces la mamá me va a decir lo que yo tengo que hacer con el chiquito. No quiero atender nunca más niños. Uno aprende también de la formación. Detrás de todos estos pensadores está el pensamiento de Víctor Frank. ¿Quién es el ser humano para la TREC? Es un ente científico. Ellis dice que el ser humano es un ente científico y que es capaz de utilizar la lógica. Entonces, que es capaz de ser lógico con lo que le está sucediendo. Hay una tendencia a formular dicha filosofía en forma flexible o rígida. O sea, Ellis dice, mire, los seres humanos somos entes científicos, usamos lógica, tenemos la lógica, pero esa lógica puede ser rígida o puede ser flexible. Ese es el ser humano. Dice que la gente es quien genera principalmente sus propias perturbaciones. O sea, Ellis tira toda la pelota, la tira a la persona. Dice, mire, usted es quien genera sus propias perturbaciones emocionales al creer profundamente en ideas absolutas e irracionales. O sea, el que se hace daño es uno mismo, que a veces cree ideas absolutas e irracionales. Como por ejemplo, hoy tuve una paciente, llega y me dice, mire, yo de niña siempre, y me tiene angustiado y siempre he pensado que las personas hablan de mí. Sí, las personas hablan de uno. Le dije yo, ¿no? Sí, las personas hablan de uno. Sí, pero eso me atormenta. ¿Pero quién habla de usted? Todo, hasta usted. No, si yo la vengo conociendo, ¿con quién voy a hablar yo? Ella tenía una idea persistente de que todo el mundo que la conocía hablaba de ella. Ideas absolutas, todos. Eso es generado en nosotros. Pero puede elegir de forma activa producirse en malestar a sí mismo. Eso lo hacen las personas. Para la logoterapia,
el paciente es un ser humano con toda y en toda su humanidad. La logoterapia no se priva de nada del ser humano, de nada. Habla de la voluntad de sentido, la libertad de esta voluntad. El ser humano tiene la libertad de elegir cuál será su actitud hacia los estímulos internos y externos. Miren qué bonito. O sea, el ser humano, nosotros, los que estamos ustedes, tienen esta capacidad. Yo a mis pacientes siempre les digo, mire, y a ustedes también se los digo aunque no sean mis pacientes. Bueno, y si quieren ser mis pacientes, tengo tarjetas aquí que les puedo dar al final. Pero, les digo, mire, las cosas que suceden fuera de nosotros, como dijo Cinia, que yo lo anoté, dijo algo parecido, esto de límite de frontera del contacto, algo así. Eso del contacto me gustó. Es decir, como yo me contacto con el exterior, va a depender la enfermedad. Nada de lo que hay fuera de nosotros, nada de lo que sucede fuera de nosotros, nada de lo que ocurre externo a nosotros, determina y nos constituye como personas y como seres humanos. Lo que nos constituye y nos personaliza como seres humanos es la actitud con la cual nosotros nos enfrentamos a esos acontecimientos. Hace un tiempo atrás una mujer que era paciente mía, que había perdido a su hijo de 5 años, muerto, llegó a terapia por duelo y me dice, mire, desde que murió mi hijo, hacía 1 año, yo ya no fui nunca más la misma mujer. Claro, ahí vamos bien. Me dice, yo me convertí, la muerte de mi hijo me convirtió, me dice, en una persona triste, amargada. Y ahí la corregí. Le dije, usted no puede hacer causa la muerte de su hijo en lo que le está pasando a usted. Su hijo no es el responsable de lo que le pasó a usted. La muerte de su hijo no es la responsable de lo que usted está viviendo. Usted tomó la actitud ante ese hecho de amargada, de triste, de sufriente. La actitud con la cual uno se enfrenta a las cosas cambia las cosas. Porque Víctor Frank en el campo de concentración podría haber dicho, miren, alemanes HP, como las impresoras, ¿verdad? O las computadoras. Yo uso Mac. Ese es un acto fallido, Freud, ¿verdad? Víctor Frank podría haberse enfrentado a los alemanes y podría haber tomado una actitud de, como lo hicieron muchos internos de los campos de concentración, de depresión, de angustia, de ansiedad, de tirarse contra los alambres electrificados y morir. Pero la actitud que él tomó ante eso que le estaba ocurriendo externamente fue de pensar que cuando él saliera, los que han leído el libro me pueden corroborar esto, que cuando él saliera, él iba a ver a su mujer. Él tenía una esperanza y era su sentido de vida. Cuando yo salga voy a ver a mi mujer y eso me tiene que sostener con vida. La mujer había muerto. Y también, en general, la logoterapia es un tipo de psicoterapia humanista, existencial, es un enfoque terapéutico más bien filosófico que médico y que fundamenta su perspectiva en lo fenomenológico existencial. Por eso quien se meta en la logoterapia no espere aquí tener receta médica de la enfermedad. Es una cosa más ontológica del sentido de vida de la persona. Por eso, como decía la colega, hay que experimentar en uno el sentido logoterapéutico para poder transmitirlo. El sentido de vida. El sentido de vida. Ese es el ser humano para estas dos corrientes. Las emociones fueron a ver intensamente.
¿Sí? ¿Alguien no la ha visto? Colegas, ustedes dos se han perdido la mitad de su vida. Pero como son tan jóvenes, se han perdido la mitad de su vida. Métanse ahora a robarla por internet, porque había que pagar antes para ir al cine. Ahora la pueden robar en internet y la ven gratis. Dan una colaboración a alguien por ahí por verla gratis. Intensamente, así funcionan las emociones. Esto es lo más importante del ser humano, las emociones. Y no les damos ni pelota. No les damos ni pelota. A veces no somos capaces de decir, me siento triste, me siento solo, me siento desprotegido. Nos cuesta hablar desde nuestras emociones. Así que todos los que usan anteojos, que se creen los intelectuales, empiecen a hablar desde los sentidos, porque es desde aquí donde nos comunicamos. Ya lo dijeron las colegas. Desde las emociones. ¿Qué son las emociones para la TREC? Y esto es lo más importante en la TREC. Las emociones, hay emociones negativas apropiadas y racionales. Hay emociones negativas apropiadas y racionales. Por ejemplo, me siento triste porque murió mi mamá. Eso es una emoción racional. O sea, nadie va a decir, estoy feliz porque murió mi mamá, ja, ja, ja. O sea, eso sería irracional. Pero estas emociones que son apropiadas y racionales no van a llevar a la persona a destruirse. Por eso en la TREC es muy importante distinguir bien las emociones. Porque si una persona a mí me dice, mire, yo me siento triste, sí, se siente triste. ¿Y por qué? La verdad es que me siento triste porque todas las personas, absolutizo todo, todas las personas, cuando yo hablo, me miran. ¿Y por qué nosotros vamos teniendo estas emociones? Lo trato de explicar. Porque nosotros las emociones las basamos en nuestras creencias. Y nuestras creencias muchas veces están tan arraigada en nuestra forma de ser, en nuestra vida, en nuestra historia. Por eso es importante conocer la historia, que nos impide tener emociones que sean racionales. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se fijó en el maravilloso título que yo le puse a esta presentación. Nadie se fijó. Ah, ustedes sí, ustedes son las Mateas de aquí. Ustedes son las Mateas del... Mateas se dice aquí cuando... ¿Cómo se dice? Cuando son muy aplicadas. Las mejores, las más estudiosas, las más zapas. Se me vino la palabra. Ustedes son las más zapas. El título de lo que yo iba a hablar era aprender a desaprender. Camino hacia el sentido de vida. Nosotros en la vida tenemos que aprender a desaprender. ¿Y qué nos cuesta eso? Ah, no, yo soy así, ¿eh? A mí me han llegado pacientes, yo no sé si a las colegas, a mí me han llegado pacientes que se me sienten, mire, Antonio, yo vengo por esto, pero yo no quiero hablar de esto. Está bien. Y porque yo soy así, ¿eh? ¿Está bien? Me está pagando, así me tengo que quedar callado. Y además estoy tratando de hacer vinculación terapéutica. ¿Me quedan 50 minutos? No, 5 minutos. Entonces, tengo que aprender a desaprender muchas creencias que yo he ido aprendiendo y que han ido distorsionando mi vida. Y para la logoterapia va a privilegiar esto maravilloso que es la espiritualidad o lo espiritual del ser humano, que no tiene que ver con Dios. Para Víctor Frank, lo espiritual es lo tremendamente, él llama ontológicamente humano, es lo que nosotros traemos. Y esta espiritualidad se va a encarnar o va a tomar cuerpo en lo físico.
y dice que cuando hay deterioro físico, esa espiritualidad no desaparece, está en el hombre, pero no puede tomar forma y por eso no se expresa. Y él habla ahí de... esto es más de las emociones, ¿verdad? De la trilogía del sentido, que para poder desarrollar estas emociones hay que amar para superar y para poder crear. Ese es el camino que se tiene que ir dando. Ahí están las emociones funcionales y disfuncionales en la TREC. La funcional es la alegría y el amor, que son agradables, desagradables el enojo, la tristeza, y las disfuncionales la euforia. Es agradable estar eufórico, pero es disfuncional. Hay que corregirlo. Y en la logoterapia, aceptar que el pasado es un tiempo que es incambiable. Eso es funcional. Si alguien me dice, es que yo quiero cambiar mi pasado. No, el pasado está ahí, no lo podemos cambiar. ¿Verdad? Voy a ir acelerando porque quiero que vean el modelo, que se lo voy a decir rápidamente. Algunos de ustedes yo creo que lo han estudiado en alguna clase, que el modelo de la TREC es el famoso ABC, que después le agregaron el D y E. Pero yo voy a hablar del ABC nomás. El ABC, que es, como ustedes saben, el A, el acontecimiento activante, situación perturbadora inicial. El B, las creencias. Cuando a mí me ocurre algo, yo tengo mis propias creencias con las cuales me enfrento a ese algo. Muchas veces esas creencias hay que desaprenderlas porque están erróneas. Ustedes tienen contactos con pacientes y esto sucede mucho. Y la C son las consecuencias. A partir de esas creencias hay consecuencias. A partir de que yo creo tal cosa y voy a actuar de tal manera, a mí me va a producir ansiedad, me va a producir depresión o me van a producir otras sintomatologías que pueden llevarme a patologías serias. Y la logoterapia, ahí están las creencias, ¿no? Las creencias, desgraciadamente, y con todo respeto lo digo porque yo soy teólogo, las creencias están marcadas en la gran mayoría de nosotros por una cultura judeo-cristiana que traemos desde casi 2000 años y más, que nos han tratado de imponer formas y maneras de pensar y de actuar, que muchas veces la vamos a tener que desaprender, sobre todo si queremos ser buenos terapeutas. Imagínense alguno de ustedes que tenga la creencia de que la vida es lo más importante. Está bien, eso tiene que ver con lo valórico. Pero ¿y si le llega una paciente que se provocó un aborto? ¿Qué voy a privilegiar? ¿Mi creencia, mi valor? ¿O voy a privilegiar el dolor de la paciente? Estas son cosas para cuestionarse, para conversarlas. ¿Ven que por eso soy humanista existencial? Y la logoterapia habla de eso, ¿no? El modelo es la antropología, la psicoterapia y la filosofía. La antropología nos habla de la libertad de voluntad, la psicoterapia de la voluntad del sentido y la filosofía del sentido de la vida. Ese es el método. ¿Cuáles son los elementos del trastorno? Rápidamente, lo acabo de decir. El deber ser,
deber ser, debo, tengo que. Ah, no, es que yo tengo que ir a ese matrimonio. ¿Pero usted quiere ir? No, pero tengo que ir. Es que si no voy, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, me pegan. Tengo que aprender a desaprender. Porque eso causa ansiedad, causa angustia, causa limitación en la felicidad. Se pierde el sentido de la vida y empiezo a hacer de mi vida el sentido de otra persona o de otra cultura o de otra sociedad o de otro grupo de personas y empiezo a dejarme llevar por otros y no reacciono yo. El moderador está desesperado. Tranquilo, moderador, la ansiedad hay que controlarla. Aquí hay varios colegas que lo pueden ayudar en eso. Pero ya termino, tranquilo. La logoterapia habla en esto del trastorno. Víctor Frank, además de fue un médico neurólogo, creó algo que anexó a la homeostasis, ¿no? A este equilibrio que nosotros tenemos, que nos dicen tanto cuando nos formamos en la psicología, bueno, y en la medicina. Y Víctor Frank dijo, mire, ese equilibrio a veces es dañino para las personas. Porque a veces las personas están tan equilibradas que pierden el sentido del mismo equilibrio. Y uno que da terapia, a veces le llegan pacientes y le dicen, mire, todo está bien en mi vida. Estoy casado, tengo hijos, tengo plata. Yo el miércoles tuve un paciente con este discurso. Estoy casado, tengo 2 hijos, los amo, mi vida es maravillosa, tengo mucho dinero, me va bien en los negocios. Cuando a mí me dijo mucho dinero, yo dije, ¿para qué le cobré 100.000 por la consulta? Le podría haber cobrado 150. Tranquilo, no cobro 100.000 por la consulta, cobro 50. Tampoco, cobro menos. A ustedes les puedo hacer una rebaja del 10%. Y me empieza a dialogar, me empieza a dar todo este diálogo. Y yo lo miro, mientras él me cuenta, yo digo, ¿y a qué viene? Está todo bien, equilibrado. Y al final me dice, pero hay algo que me falta. Y a mí se me mete el espíritu de Víctor Frank aquí en mi cerebro y lo miro fijamente y le digo, el sentido de tu vida. Eso me dijo, eso me falta. Después se fue y yo le prendí una vela a Víctor Frank. El sentido de la vida. Porque las personas han perdido el sentido de la vida. Está todo bien, pero hay algo que falta. Entonces Víctor Frank dice, es peligroso cuando está todo bien. Las personas tienen que saber quebrar la homeostasis, el equilibrio que tienen en su vida para que sepan cómo enfrentarse a la adversidad, a la dificultad. Porque recuerden que no es lo que está fuera de nosotros lo que nos determina como persona, sino que es la actitud con la cual nosotros nos vamos a enfrentar a eso. Y ahí está el caminito, ¿no? Que nos lleva al sentido. Bueno, a esto me llamaron. ¿Cómo abordaba a los pacientes? Fundamentalmente los abordo de esta manera. Hay miles de técnicas en cada uno de los enfoques que por tiempo no puedo decirlo, pero hay una que ustedes la conocen así, rapidito. Es más, aquí hay un alumno colombiano, creo, con otros 10 compañeros que se va a ir a hacer esto a España, a Córdoba,
que estaban vendiendo donas hoy día y cosas, me dijeron. Se van a ir a un debate. Una de las técnicas que se ocupan en los dos enfoques es el debate socrático. ¿Saben lo que hacía Sócrates? Sócrates miraba a los imbéciles de la época y les empezaba a preguntar. Hacía, ¿y qué significa la luz? Bueno, y ahí empezaban los que se creían intelectuales y le decían, mire pues Sócrates, la luz es lo que nos alumbra. ¿Y qué alumbra? Y empezaba. Eso es el debate socrático. Pero ¿cómo se usan estos dos enfoques? El debate socrático tiene muchas modalidades. Muchas modalidades. Ojalá es que nos preparemos bien en debate socrático, porque es lo que más usamos los terapeutas. Lo que más usamos. Debate. Esta foto, la última foto la puse porque el sentido del humor es muy importante en terapia. Y en estos dos enfoques se usa mucho el sentido del humor. Así como en la Gestalt toquetean y en el psicoanálisis a lo mejor me ponen en el diván con todas esas imágenes que hablaba la doctora. En estos enfoques hay que reírse. En la vida hay que reírse un poco de lo que nos pasa. Hay que ir desarrollando ese sentido. Los psicólogos no tenemos que ser tan serios. Mire, pase, tome asiento, yo lo voy a analizar, lo voy a ver. Vea, eso ya cambió. Nosotros ahora nos acercamos al dolor. Nosotros nos acercamos al sufrimiento. El sufrimiento y el dolor, la idea es que quede todo en nosotros. Nosotros tenemos técnicas después para sacarnos. Pero el paciente cuando se vaya de nuestra consulta se tiene que ir aliviado. O un poquito menos pesado de lo que llegó. Aliviado. Hay muchas técnicas de la logoterapia que son muy interesantes. A mí me han dicho que la bibliografía es muy interesante, así que voy a dejar esta diapositiva como 40 minutos para que ustedes se la aprendan de memoria. Para que busquen los libros y vean todo lo que hay en aquellos libros. Pura paja nomás, pero hay que ponerla. No son los acontecimientos externos los que nos determinan o nos constituyen, sino que la actitud con la cual nos enfrentamos a esos acontecimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos unos 15 minutos de tiempo en caso que ustedes quieran hacer sus preguntas, comentarios, alguna participación, impresión, observación, etc. No sé si alguien tiene algún interés de participar. Una por aquí, ¿alguien más? Podemos acumular varias. Muy bien, gracias. Buenas noches. Freud hace más de un siglo nos hablaba del estrés de la vida moderna. Sin embargo, no creo que se haya imaginado lo que iba a pasar con los celulares. Hace 2 décadas nos dieron la comunicación instantánea. Hace 1 década nos dieron las redes sociales. Y hace 5 nos dieron Instagram y WhatsApp, la inmediatez. El saber si la gente le pone atención o no a lo que estoy diciéndoles. Y la capacidad, digamos, con Instagram de publicar mi vida en fotos. Eso yo creo que ha traído una transformación social muy grande, ¿verdad? En todas las presiones que soportamos. ¿Qué impacto ha tenido esto en el desarrollo de padecimientos? Y sobre todo, ¿cómo influyen estas tecnologías a la hora de la resolución de los mismos? Puesto que yo creo que conforman una adicción también en muchos casos. Gracias. La pregunta es para... Sí. Principalmente quisiera saber, enfocado un poquito, ahora que hablamos de la que está en los niños, ¿verdad? Pienso que esto está impactando mucho más a las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Porque son las que nacieron con esta tecnología existiendo, con estos medios, con estas presiones sociales en que nosotros nos encontramos a lo largo de nuestra vida, pero no existían. ¿Cómo influye, como digo, en el desarrollo y sobre todo a la hora de enfrentar estos padecimientos? Como digo, principalmente estoy pensando en adolescentes en realidad. En adolescentes.
Ciertamente, estamos en la era de la inmediatez y para ellos todo es del momento. Tan es así que igual quieren llegar a la consulta, o sea, y que ya, que se les resuelva el problema, por lo que lo llevan los padres, porque ellos por lo general consideran que no tienen problema. Yo en lo personal trabajo con la tablet o con esto con los adolescentes, porque es la manera en que fluye el proceso, porque es donde ellos están. Sí hay que conectarlos mucho desde la emoción, siempre estar en esta constante de ponerlo a la incursión del sí mismo, a trabajar con emoción, porque todo esto de lo acelerado que es la vida, ellos entran en este movimiento que a veces no tienen el referente para dónde voy. Entonces recuerde lo que es la adolescencia, ¿verdad? Están en la etapa de la identificación, entonces a dónde miro, para dónde voy, pero entonces identifican a veces equivocadamente, y eso no es de ahora, eso ha sucedido en generaciones anteriores, pero sí llevarlo siempre mucho al trabajo de la emoción y del conocimiento y de la pausa. Entonces con ellos, yo en lo personal trabajo mucho, mucha técnica creativa y mucho desde la pausa. No hay que terminarlo ahora, lo podemos terminar después, pero como vos dijiste, es que ellos tienen esa necesidad de tomar la foto. Yo por ejemplo utilizo mucho lo de la caja de arena, que para mí es un recurso valiosísimo para niños, adolescentes, adultos. Entonces el solo hecho que ellos saben, o sea, pueden tomar la foto de la imagen que quedó plasmada en la caja de arena, para ellos es fabuloso, porque entonces la están viendo, y yo como terapeuta fabuloso, porque entonces se está repasando. Igual cuando trabajo con las constelaciones con figuritas, no como constelación, porque con niños no se trabaja constelación, en adolescentes, pero sí el que ellos plasmen, digamos, con los esquemas, con las figuritas. Yo uso los muñequitos Playmobil y todos los aditamentos que se venden, entonces eso igual toman la foto y se lo llevan. Entonces yo me acomodo al recurso de lo que es ahora con ellos, lo que es, como te digo, se trabaja, y a veces ellos están con el internet en el teléfono y me piden la clave ay, me puedes dar la clave, no sé qué, ya la tienen, entonces ellos están pegados al teléfono, y cuando están en eso, pues yo también estoy pegada en otra cosa, y ellos ya vuelven a ver, ¿y qué? ¿No vamos a trabajar? Le digo yo, ya ahora sí querés trabajar, lo llevo al ritmo de ellos, digamos, dependiendo del caso también. Bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. Antes de terminar, Flora quiere hacer un reconocimiento a los expositores y expositoras por su participación, y a quienes esperamos pues despedir de un aplauso y agradecer su presencia en esta noche.